año el salario mínimo en Colombia se define en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Esta es una instancia tripartita creada por la Constitución de 1991 en la que participan el gobierno, representantes de los trabajadores y gremios empresariales. Históricamente, el incremento se ha acordado sobre la base de una fórmula que combina dos variables principales, la inflación, IPC, y el crecimiento de la productividad. Si no hay acuerdo, la ley faculta al presidente de la República para fijarlo por decreto. Pero durante más de 3 décadas, esta fórmula ha servido a los empresarios y ha condenado a los trabajadores a aumentos miserables. Las centrales obreras se dejaron atrapar en un debate sobre fórmulas matemáticas cuando la pregunta real era: ¿el salario mínimo debe responder exclusivamente a criterios macroeconómicos o debe cubrir lo que una familia necesita para poder comer y suplir dignamente el resto de sus necesidades básicas? Este año, ante la ausencia de acuerdo en la comisión, el presidente decretó un incremento del 23%, elevando el salario mínimo de 1.423.500 a 2 millones si se incluye el subsidio de transporte. Pero el aumento produjo la histeria de los gremios empresariales y de la gran prensa. Fue demandado ante el Consejo de Estado y este lo suspendió provisionalmente mediante una medida cautelar y ordenó que se expidiera un nuevo decreto bajo los tradicionales criterios estrictamente técnicos. Para comprender el fondo del asunto, más allá de la algarabía del empresariado y los medios a su servicio, es necesario examinar los criterios que fundamentaron la decisión del Ejecutivo. El gobierno sostuvo que el incremento no era una cifra arbitraria, sino una decisión anclada en el marco constitucional y en estándares internacionales. El artículo 53 de la Constitución Política establece el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil. Y miren, es que la expresión vital no es retórica, implica que el salario debe permitir condiciones de vida dignas para el trabajador y su núcleo familiar. Este enfoque se conecta con el concepto de salario mínimo vital promovido por la Organización Internacional del Trabajo, que lo define como una remuneración suficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y vestuario. A diferencia de la fórmula tradicional basada exclusivamente en inflación y productividad, el enfoque del mínimo vital introduce una dimensión de dignidad humana y costo real de la vida. Y es que según datos del DANE, la canasta básica familiar en Colombia se aproxima a lo que equivaldría a 2 salarios mínimos tradicionales. Esto significa que un trabajador que percibe el salario mínimo difícilmente puede cubrir por sí solo las necesidades esenciales de su hogar. Desde esta perspectiva, el aumento del 23% buscaba aproximar progresivamente el ingreso mínimo a los costos reales de subsistencia. No se trataba de enriquecer a nadie, sino de reducir una brecha histórica entre salario y costo de vida. Pero durante décadas, el parámetro dominante ha sido el IPC más lo que llaman productividad de los factores, que miren, en los últimos 10 años ha estado en un promedio irrisorio de 0,19%. Fórmula que ha privilegiado al capital y ha desconocido el principio constitucional de mínimo vital. El decreto presidencial intentó, en efecto, invertir esa lógica. La respuesta de los gremios empresariales fue inmediata. Estos salieron iracundos a advertir sobre riesgos de inflación, aumento de desempleo, afectaciones severas a las pequeñas y medianas empresas, presión sobre la regla fiscal y supuestos desequilibrios macroeconómicos. Este tipo de advertencias no son nuevas en la historia económica colombiana, pues cualquier beneficio para el pueblo, ya sea en el salario mínimo, en las tarifas de los servicios públicos o en la salud o en las pensiones, por ejemplo, se rechaza con pronósticos sobre crisis inflacionarias, aumento del desempleo, quiebras de las empresas, crisis fiscales y otras catástrofes.
Pero en realidad los problemas económicos del país tienen otro origen. Es el endeudamiento cuyos altos intereses se pagan con impuestos que impiden que el Estado realice las inversiones que impulsen el desarrollo, el raquitismo de nuestra industria y la prevalencia de la especulación financiera en las actividades económicas. Es la concentración de la tierra que postra en el atraso y la miseria el campo. Todos ellos son la verdadera causa de la informalidad y no los salarios de los trabajadores. Tampoco es cierto eso del impacto negativo del salario mínimo sobre las pequeñas y medianas empresas que no pueden existir sin el crédito de fomento. Pero en el país las altas tasas de interés establecidas por el Banco de la República, en lugar de favorecer su desarrollo, se convierten en un lastre ruinoso. El debate, por tanto, no es técnico, es sobre el modelo de desarrollo existente. La medida cautelar decretada por el Consejo de Estado de suspensión provisional del aumento y la orden de expedir un nuevo decreto que se ajuste a los criterios como la inflación proyectada por el Banco de la República, la productividad total de los factores y el crecimiento del Producto Interno Bruto configuran una especie de dictadura de los jueces en defensa del statu quo que históricamente ha beneficiado a los empresarios. La medida cautelar no constituye una sentencia definitiva, es una decisión temporal mientras se resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, en este caso, la orden judicial no solo suspendió el incremento, sino que en últimas le impuso al gobierno en qué términos debe expedir el nuevo decreto. Asimismo, el fallo estableció advertencias sobre el cumplimiento estricto de la orden judicial y dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas adicionales en caso de desacato. Se ha dicho que el decreto del gobierno fue una decisión política con fines electorales y que, en cambio, el Consejo de Estado está actuando en derecho. Pero en realidad, quien ha buscado ajustarse a la Constitución ha sido el presidente, y quien está actuando bajo intereses políticos ha sido el alto tribunal. Resulta gracioso ver a los candidatos en campaña que atacaron el decreto cuando se expidió, ahora en el colmo del oportunismo, diciendo que el salario mínimo de 2 millones de pesos hay que mantenerlo. Me refiero, por ejemplo, a la candidata de la derecha Paloma Valencia y a Claudia López y a Mauricio Cárdenas, que aspiran a representar al centro político. Vivir para ver. La Comisión de Concertación terminó siendo parte de esa institucionalidad creada para que un puñado de tecnócratas impongan su dictadura sobre los derechos de la gente. Bienvenido sea el debate sobre el decreto del salario mínimo, pues es un buen comienzo para sepultar la trillada fórmula con la que los gremios como la ANDI y FENALCO se enriquecen a costa de mantener salarios de miseria. Indigna saber que el más furibundo detractor del incremento, el señor Jaime Alberto Cabal, se embolsilla un salario de cerca de 80 millones mensuales. Y así pasa con los magistrados y congresistas que defienden el estado de cosas existentes y se oponen a cualquier progreso para los trabajadores, que son quienes al final generan riqueza. En definitiva, no es el aumento de los salarios la causa de la crisis económica, sino el régimen que hace que este sea uno de los países más desiguales del mundo.